Buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Mentalidad Empresarial. Hoy, además, aunque ya arrancamos la semana pasada, hoy estamos el equipo al completo y por lo tanto podemos empezar a darle forma completa a este espacio. Antes de empezar, pues, como siempre vamos a hacer, os presento al equipo. En primer lugar tenemos a Juanjo. Juanjo, ese aprendiz en empresa y fiscalidad internacional, ¿verdad? Que nos aporta siempre una visión estratégica sobre cómo afectan los cambios económicos a las organizaciones. Buenas tardes, Juanjo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? ¿Todos? Pera, Carla, bien. Hola. Muy bien. Bueno, también tenemos con nosotros a Pera Marta, especialista en LinkedIn y estratega en ventas, que nos ayuda a entender cómo están evolucionando los modelos comerciales y la relación con el cliente. Buenas tardes, Pera, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vanessa. Súper bien. Muchas gracias. Bueno, y hoy sí que contamos también con Carla, que la semana pasada pues, no pudo estar con nosotros por una incidencia, pero hoy ya la tenemos incorporada y nos aportará pues, visión sobre tendencias de consumo y comportamiento del cliente. Buenas tardes, Carla. Te doy la palabra para que puedas presentarte. Buenas tardes, Vanessa, Pera, Juan José. Buenas tardes a todos. Daros las gracias por la invitación de nuevo, por dejarme formar parte de este equipo que ya el primer episodio fue maravilloso. Vamos a seguir en el mismo camino, con el mismo objetivo, con las mismas ganas y nada, ahí estamos para informaros a todos de cómo van las cosas en el mundo empresarial. Un placer, Carla, tenerte por aquí. Genial. Bueno, y por mi parte, yo soy Vanessa, como ya sabéis, trabajo en el ámbito de la gestión empresarial y el liderazgo, así que intentaré aportar esa visión más estratégica y humana de lo que está ocurriendo en las empresas. Bueno, vamos a dar la introducción de los temas que vamos a tratar hoy. En primer lugar, cómo los líderes están reorganizando sus empresas para innovar más rápido. Hablaremos también de negociación empresarial, el proceso de Netflix con la compra de Warner Bros. Hablaremos también del nuevo vendedor híbrido, influencia real en clientes y equipos. Seguidamente, economía de la gratificación, cómo vender deseos en tiempos de incertidumbre. Y por último, escudo social del gobierno. Hablaremos del ingreso mínimo vital y el salario mínimo interprofesional, cómo está afectando al mercado laboral. Terminaremos la sesión, evidentemente, para toda la audiencia que nos haga pues, preguntas, poder responder a todas aquellas inquietudes que tengáis. ¿De acuerdo? Bueno, pues bienvenidos y empezamos. Bueno, pues hoy os quiero traer un tema que está muy presente en prácticamente todas las empresas, que es la innovación. Porque si algo estamos viendo en los últimos años es que el entorno empresarial está cambiando pues a una velocidad mucho mayor que antes, como bien sabéis. Factores como inteligencia artificial, digitalización, incertidumbre económica o cambios en el comportamiento del consumidor están obligando a que las empresas se adapten continuamente. Y en este contexto, la innovación ya no es, digamos, una opción o algo puntual, sino que se está convirtiendo en una necesidad para poder seguir siendo competitivo. Bien, de hecho, si miramos los datos, apuntan claramente en esta dirección. ¿Vale? Cada vez más empresas están aumentando su inversión en innovación y en estudios recientes de consultoras como McKinsey o Price, vemos que la mayoría de los directivos sitúan la innovación y la transformación digital entre sus principales prioridades estratégicas. Es decir, ya no estamos hablando de innovación como algo aislado o de un departamento concreto, sino como una decisión que está directamente en la agenda de dirección. Pero en todo esto hay algo muy interesante, ¿no?, que está ocurriendo. Muchas empresas están invirtiendo en innovación, están lanzando iniciativas, diferentes proyectos, nuevas tecnologías, pero no siempre consiguen que esa innovación se traduzca en resultados reales dentro de las organizaciones. Y aquí es donde aparece una idea clave,
El problema no es generar innovación, sino es saber gestionarla y sostenerla dentro de la empresa. Para poder entender mejor todo esto, yo creo que es interesante ver qué están haciendo, con algunos ejemplos, algunas empresas actualmente, porque aquí es donde vamos a ver claramente que la innovación no es tecnología, nada más, sino que está vinculado al liderazgo y a su cultura empresarial. ¿Vale? Os voy a comentar algunos casos actuales para que veamos de esta importancia. Por ejemplo, hay un caso muy interesante de una gran tecnológica asiática, que es Naver, ¿vale? Que tuvo una crisis interna importante relacionada con su cultura organizativa. Entonces, en lugar de centrarse únicamente en la tecnología o en lanzar nuevos productos, lo que hicieron fue cambiar primero el liderazgo y la cultura interna de la compañía. Entonces, lo que hicieron fue introducir un liderazgo más transparente, más colaborativo y con mayor foco en las personas. ¿Y qué ocurrió a partir de ahí? Que una vez se estabilizó la cultura interna, la empresa pudo impulsar con mucha más fuerza la innovación en áreas punteras, como es la inteligencia artificial, la robótica o la expansión internacional. Es decir, la innovación no vino primero, vino después de cambiar la forma de liderar. Otro caso muy claro es el de Samsung, que está haciendo inversiones enormes actualmente en inteligencia artificial, en robótica o en nuevos sectores, ¿vale? Pero lo interesante no es esta inversión, sino que están redefiniendo todo el foco de toda la compañía. Están alineando toda la organización hacia la innovación, lo que implica cambiar pues, sus prioridades, equipos y su forma de trabajar. ¿Vale? Y eso solo es posible cuando hay un liderazgo claro, ¿vale? Desde arriba, que marca hacia dónde va la empresa. Porque si no tenemos una dirección clara, la innovación se dispersa. ¿Vale? ¿Sabes qué pasa, Vanessa? En empresas, esto se ve mucho seguramente en empresas tecnológicas, y tenemos varios ejemplos del pasado, como BlackBerry, como Nokia, las cuales eran ordeno y mando, como digo yo, en la parte directiva, y no quisieron ver el cambio de tendencia en los mercados. También le pasó a Kodak, y bueno, pues incluso también le pasó a Blockbuster, hoy vamos a hablar de Netflix también, como ejemplo de negociación, pero eso suele pasar en empresas que no tienen un buen liderazgo. Cuando la dirección ejecutiva de la compañía es ejercida por jefes y no por líderes, yo siempre digo que un jefe es un tonto al que hay que seguir porque se le paga el sueldo, porque es el que te paga el sueldo, y un líder es aquel que te motiva a ser mejor profesional, ¿no? Entonces, claro, siempre que se cambia ahí, pues es como tú dices, hay cambios y se va mejor. Correcto, sí, sí. Tenemos más ejemplos, es que evidentemente esto es una realidad, ¿no? También vemos empresas como Puig, ¿no? Que ha cambiado su estructura de liderazgo separando roles directivos para prepararse para una nueva etapa. Por ejemplo, este tipo de decisiones no son solo a nivel organizativas, sino tiene que ver más con, bueno, pues cómo toman las decisiones dentro de la empresa. Entonces, cuando una empresa pues quiere innovar, ¿qué necesita? Pues más agilidad, menos dependencia jerárquica, como comentas, Juanjo, y más capacidad de adaptación. Y eso implica necesariamente pues cambiar el liderazgo. Otro tema actual también, pero ya a nivel global, compañías como Coca-Cola están creando nuevos roles directivos enfocados en digitalización e innovación. Esto refleja algo muy importante, ¿no? Es decir, la innovación no se puede dejar solo en manos de equipos técnicos. Necesita estar integrada en la dirección de la empresa. Es decir, la innovación pasa de ser un proyecto a ser una responsabilidad del liderazgo. ¿Vale? Una empresa española también conocida como Pascual ha lanzado un nuevo modelo de liderazgo que se llama Aura. ¿Vale? Este modelo busca un liderazgo más distribuido, más ágil y menos jerárquico. ¿Por qué? Bueno, porque en entornos donde todo cambia muy rápido, las decisiones no pueden depender de una sola persona o de estructuras rígidas. Necesitamos organizaciones donde las personas tengan esa autonomía, esa capacidad de decisión y también responsabilidad. Sí, eso es lo que hace la innovación. Y perdóname, ¿no? Fíjate, Pascual, que es una empresa muy, muy compleja porque depende de las agrupaciones de ganaderos, necesitas tener una comunicación directa con ellos y una
una creatividad a la hora de poder negociar con ellos muy, muy grande que no se tenía hace 30 años, ¿me entiendes? Entonces, claro, siempre es lo mismo. O sea, cuando una empresa parece que se va a estancar, si no da ese paso, tiene un problema. Sí, exactamente. Por lo tanto, algunas empresas no están innovando tanto en tecnología, sino en la cultura organizativa, es lo que estamos viendo. Entonces, están cambiando la forma en la que trabajan las personas, introduciendo modelos que son más flexibles, nuevas dinámicas de trabajo, o incluso lo que están haciendo es replantear la relación entre empresa y empleados, ¿vale? Y esto tiene un impacto directo también en la innovación, ¿no? Porque al final las ideas no nacen en los procesos, nacen en las personas. Y si la cultura no favorece esa creatividad, esa colaboración o esa iniciativa, la innovación no aparece. Todo esto, finalmente, nos lleva a una idea que es clave. La innovación no es un problema de ideas, es un problema de liderazgo y de culturas, ¿no? Porque puedes tener tecnología, puedes tener recursos, puedes tener talento, pero si la organización no está preparada para sostener la innovación, esa innovación no se convierte en resultados. Por lo tanto, la innovación no se implanta, se construye, como yo digo, desde algo muy clave, desde el liderazgo y la cultura. ¿Vale? Para terminar, os voy a dejar, os hago algunas preguntas, ¿vale? A vosotros y también la audiencia, si nos está escuchando, puede responderlas también, ¿eh? ¿Creéis que las empresas están realmente preparadas culturalmente para innovar o siguen funcionando con estructuras demasiado rígidas? Esta es la primera pregunta que os dejo. Voy a la segunda pregunta. ¿La innovación depende más de la tecnología o del tipo de liderazgo que hay dentro de la organización? Y por último, ¿hasta qué punto las empresas están dispuestas a cambiar su cultura para poder innovar de verdad? Pues os dejo la palabra. Carla. Hay grandes ejemplos. Por ejemplo, antes mencionabais empresas que por no estar a la orden del día o por no estar en el momento del cambio, por no ver o por no querer ver este cambio que siempre viene, han acabado haciéndose pequeñas o han acabado desapareciendo. Yo soy millennial, yo he crecido con un Nokia en las manos, cambié a una BlackBerry. Hablas con un chaval de hoy en día de 15 años o de 20 y no sabe ni de qué le hablas. Una guerra que hubo en cuanto a innovación y en cuanto a escuchar sobre todo al consumidor, que creo que también es un factor que se deja bastante aparte muchas veces en el momento de innovar, es la guerra entre Nintendo y Sony. Cuando Sony lanzó la PlayStation, bueno, de hecho, PlayStation cuando firmaron con Sony, fue porque Nintendo se quiso quedar atrás y PlayStation fue un éxito en ventas y en reconocimiento. De hecho, creo que fueron 24 horas que hicieron un récord de ventas brutal a raíz de un desplante de Nintendo por quedarse en la zona de confort. Entonces, creo que todo viene un poquito... hay que abrir un poquito la mente y sobre todo un poquito los oídos a veces. Espera. Totalmente de acuerdo, Carla. Totalmente de acuerdo. Esto de tomar decisiones nunca ha sido fácil. No. La teoría está muy bien, pero luego en la empresa pasan muchas cosas. A ver, la innovación y la rigideza. Vamos a ver, hay sectores como los oficios, ¿no? El carpintero, por ejemplo, ¿no? Que la innovación no será tanto en la ejecución, sino en los materiales, ¿no? Entonces hay que hablar un poco por barrios también, ¿eh? Está el sector industrial, está el sector alimentación, ¿no? La tecnología, como comentaba Vanessa, la tecnología es clave en el factor diferencial, sí o sí. Yo conozco un caso de hace una semana que tuve el placer de conocer el almacén con el premio más tecnológico de Europa y cuando lo estuve viendo dije, sí, es muy probable porque era un almacén muy grande, tendría como 4.000 metros cuadrados y los pasillos eran así como lo estáis viendo ahora en la mano, no estoy exagerando, ¿vale? Y estaba moviendo mucha mercancía mundial, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que había un robot que se dedicaba de una manera automática a gestionar cosas. Para no enrollarme o para no hacerlo largo, ¿vale? La tecnología y la innovación irán de la mano seguro. El que tiene la tecnología, una tecnología que pueda, a ver, Vanessa, como tú experta en economía, una tecnología que tenga sentido a plan de amortización, ¿eh?
porque a veces hay tecnología que o por fallos o por sistemas varios eso no funciona o da problemas o simplemente es imposible pagarla, ¿vale? Entonces, las personas o las empresas que tengan mucha rigideza se lo han de plantear, ¿vale? Si están en océanos azul, ¿no? Pues a lo mejor lo tienen fácil, ¿no? El carpintero, el pintor, pues a lo mejor es fácil porque es un sistema mucho más. Pero el que fabrica la pintura tiene un problema porque está compitiendo con el mundo entero. No es directamente la misma competencia que la que tiene el que trabaja con las manos en tiempo real, ¿vale? Bueno, os paso la palabra, va. No quiero acaparar cámara. Juan José, bueno, yo te diría no, liderazgo y no. Escucha, las decisiones... En este orden. Sí, en ese orden. Mira, las decisiones van en función de los tiempos, siempre. El problema es que muchas veces las decisiones se toman tarde. Y correcto. Cuando tú tomas una decisión tarde, significa que tienes que invertir el doble o el triple de dinero de lo que tendrías que haber invertido en un primer momento. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Panam, por ejemplo, es un clarísimo ejemplo. Panam dejó de invertir en líneas de larga distancia para invertir en líneas solo nacionales en Estados Unidos y eso le llevó a la quiebra. Entonces, bueno, pues es lo que os digo, se ve en muchos casos, muchos ejemplos de superempresas que se piensan que están muy protegidas por el tamaño que tienen, pero yo también siempre pienso que el dinero siempre es finito, y por mucho que creas que tengas, muchas veces si encadenas una serie de decisiones erróneas o fuera de tiempo, pues sale caro. Sale muy caro, sale muy caro. Correcto. En muchos aspectos sale caro, no solo en el económico. Sí, en el posicionamiento, en el reconocimiento, hablábamos de Nokia, ostras, se siguen haciendo chistes de Nokia, se te caía un Nokia al suelo, tenías que cambiar el suelo, no el móvil, ¿no? Entonces... Dejadme complementaros lo que decía Vanessa y quiero saber vuestra opinión. Empiezas tú, Carla. Tema de la rigidez en las empresas. ¿Cómo se puede corregir cuando hay que tomar una decisión y hay mucha rigideza? Rigideza, para mí es... Jerárquico, a nivel jerárquico. Cuando es muy jerárquico, ¿no? Hablamos de una estructura cuando es rígida a nivel tradicional. Vanessa mencionaba... Perdona, Vanessa, disculpa. Dime. Sí, no, sigue. Nada, ya le he comentado esto. Pues cuando digo rigidez, estructuras rígidas son más arcaicas, ¿no? Más tradicionales. ¿Vale? Que tenemos la unidad de mando, ¿vale? Y todo es más lento, ¿no? Entonces, al final, lo que necesitamos es algo horizontal de colaboración con equipos. Es decir, una comunicación con todo el equipo. Es decir, como bien sabéis, toda la parte que estoy comentando a nivel de liderazgo, de toma de decisiones y de comunicación con el equipo es súper importante. Por eso es lo que comenta Juanjo, ¿no? Al fin y al cabo. Si no, todo se hace tarde. O realmente el mensaje no llega de forma correcta. O no se hace. Es que es primordial, o no se hace. Es decir, si esta parte no está bien coordinada, es que el resto no va a funcionar, porque por mucho que queramos hacer, si no podemos transmitir realmente todo lo que queremos realizar, llega tarde, no se hace, ¿no? Y eso puede costar, pues puede tener un coste a nivel económico importante, ¿no? Comentabas antes, Vanessa, en grandes empresas, bueno, en grandes corporaciones, pequeñas muchas veces, las pequeñas empresas suelen ser familiares o de socios que hemos sido amigos o que tenemos una misma visión, pero en grandes empresas comentabas que se ha implementado desde hace unos años diferentes roles en el equipo de liderazgo. Uno de los equipos que hace años que existe son, por ejemplo, los asesores, los analistas de mercado, los analistas de opinión del consumidor. Si todo esto es lo que nos ayuda a nosotros como gerentes, como líderes, como directivos a tomar una decisión que a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort y si venimos de un aprendizaje generacional de que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antecesores nos han enseñado que la empresa funciona así, es muy difícil salir de eso. Pero entonces, ¿para qué tenemos un equipo que nos puede asesorar, que nos puede avisar o que nos puede
dirigir o intuir por dónde pueden ir los tiros la próxima campaña si no le vamos a hacer caso. Entonces, la culpa no es de nadie más que de uno mismo. Que lo decía Pera, cuesta mucho tomar decisiones, pero cuesta mucho tomar decisiones solo. Si tienes una información, una base de datos, un estudio de mercado que te puede ayudar, intentemos ser un poco flexibles si estamos en posiciones de decisión para precisamente hacer caso a la gente que entiende. Yo cuando voy al médico no entiendo lo que me pasa, voy a un especialista. Entonces, si tengo un especialista en estudios de mercado, pues si lo tengo es precisamente para hacerle caso o para tener en cuenta un poquito su estudio, su opinión. Aquí sería el problema del delegar, ¿no? Claramente, ¿no? El problema que estamos hablando es el delegar y es uno también de los problemas actuales, ¿no? Cierto. Sí, dejadme añadir otro dato. Las decisiones al corto plazo y al medio plazo, a veces, por el día a día, estamos en la era de la inmediateza, ¿no? Entonces, se toman decisiones que pueden afectar, pues, al verano. Ventas, ¿no? Yo que estoy centrado en estrategia comercial, pues vamos a asegurarnos el verano y después del verano miraremos qué sucederá con el verano, ¿no? O sea, perdón, con el último trimestre del año. Claro, esto también, el que tenga un pensamiento algorítmico, que es un pensamiento mucho más exponencial, pues claro, se puede adelantar no solo lo que pasará antes del verano y después del verano en el último trimestre, sino también lo que puede pasar el año que viene como consecuencia de lo que estoy haciendo ahora. Aquí también afecta mucho la innovación, ¿eh? Venga, abrimos... Juan José, adelante. Yo te voy a decir una cosa. En eso no estoy nada de acuerdo contigo y siempre te lo he dicho. Tenéis visión de autónomo y el problema de la visión del autónomo es que pensáis a 3 meses, no pensáis a más. Yo no pierdo ni un segundo de mi tiempo en saber lo que voy a hacer dentro de 2 meses. ¿Por qué? Porque yo genero estrategias a 1 año o a 2 años. Y yo hoy sé lo que va a hacer mi empresa dentro de 2 años. Entonces, bueno, es que no lo quiero decir así, pero una parte de mi éxito es que mis empresas saben cómo y a dónde van hoy, mañana, pasado y el año que viene. Es que es muy importante esto, es decir, la visión empresarial, es decir, transmitir las estrategias tanto a corto, medio como largo plazo es súper importante, ¿no? Es decir, porque existimos hacia dónde vamos y todo el equipo, ¿no? Que lo pueda saber. Claro, que no es malo lo que dice Pera, porque efectivamente un autónomo vive muy al día y está en la batalla del día a día, ¿me entiendes? Pero si el autónomo quiere dar la vuelta a esa situación o quiere salir de la situación de ser autónomo para ser un emprendedor de otra manera, tiene que pensar más a largo plazo y preparar bien el camino. Esto es lo más importante. Bueno, pero para eso hay que salirse de la batalla diaria. Una parte del argumento de Pera yo sé que se lo compro, que es la era de la inmediatez, que todo lo queremos ya y si podemos ver los resultados el domingo que viene, mejor que dentro de un año. Yo entiendo tanto lo que dice Pera como lo que dice Juanjo, ¿no? Y es verdad que al final por eso hay diferentes roles y diferentes puestos en la empresa, ¿no? A nivel técnico, para mirar más el corto plazo y luego más a nivel estratégico. Es decir, en la empresa se tiene que tener visión a corto y a largo plazo y tiene que ser así. Es decir, lo que dice Juanjo es cierto. Es decir, una empresa, el error es vivir el día a día, ¿no? Es decir, tenemos que saber hacia dónde vamos y esos resultados empresariales a largo plazo. Pero sí que es cierto que hay que atender el corto plazo también. Para eso, claro, es que hay análisis también. Claro, tú ten en cuenta una cosa. Claro, tú ten en cuenta una cosa. El director de operaciones es el que genera el día a día, pero el CEO es el que dice o el que te enseña el camino que va a tener tu empresa. ¿Me entiendes? Son 2 roles diferentes, son 2 puestos totalmente diferentes. Exactamente, sí, correcto. Claro, no tiene nada que ver uno con el otro, no. Porque el CEO no puede estar en el problema del día a día, porque si no sería un autónomo. De hecho, se hacen planes estratégicos, ¿no? Y hay diferentes variables que analizamos a nivel empresarial, ¿no? Cuando hablamos de analizar la liquidez, es un análisis a corto plazo, ¿no? Cuando hablamos de corto plazo es inferior o igual al año. Luego tenemos variables a largo plazo, la solvencia, ¿no? Es decir, con toda nuestra actividad. Es decir, tenemos que mirar todas las variables, tanto a corto como a largo. Sí, es los dos. Curioso porque así como decíamos que un aprendizaje o una forma de hacer de arcaica o antigua de unos líderes, unos jefes, un relevo generacional, como comentabas antes, Vanessa,
queda un poco anticuado delante de la innovación. Un valor que tenían, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros padres era la virtud de la paciencia, ¿no? Un poquito defendiendo un medio argumento lo que decía Pera, que eso se ha perdido. Yo no hablo de mi persona personal, pero yo no tengo paciencia para saber, yo necesito facturar ya y necesito tener el 1.000.000 de euros ya y necesito tenerlo todo ya. Bueno, es que para llegar al 1.000.000 primero tenemos que pasar por los 100, luego pasar por los 500 y luego ya llegaremos. Entonces, este proceso, lo que es el periodo de tiempo que dura, muy poca gente está dispuesta a esperar. Y también, pero es muy importante, la paciencia, o sea, es un factor clave, ¿eh? Es decir, en este caso... Porque es curioso que para llegar a un éxito, para llegar a un objetivo, sí que requieres de paciencia, porque sí que pueden ser objetivos a largo plazo y ver los resultados, sobre todo a largo plazo. Pero es verdad que cuando tomas una mala decisión, los resultados son más inmediatos. Claro, pero ¿por qué hemos tomado una mala decisión? No solemos tener en órbita, no solemos tenerlo delante diciendo, si te equivocas, mañana lo verás. Si lo haces bien, lo verás dentro de 2 meses. Claro, aquí está el error, ¿no? Es decir, ¿por qué hemos cometido el error, no? Yo siempre digo que hay que analizarlo bien, es decir, poco a poco los resultados salen, no porque corramos más nos saldrá mejor, ¿no? Porque luego al final el golpe es mayor. Entonces, mejor las cosas bien hechas, ¿no? Si tardamos un mes, está bien estudiado. Yo siempre digo que todo paso a paso, con un plan de acción muy bien meditado. Vamos viendo los pasos, las alternativas a corto y a largo plazo. Si no sale la A, la B, claro, si no la C. La gracia está en la supervisión del objetivo y comprobar si estamos en la buena dirección con lo que nos hemos planteado, pero ese objetivo tiene que estar medible, alcanzable. Correcto. Y que realmente esté todo alineado para que suceda. Los objetivos SMART, que le llamamos. Objetivos SMART. Correcto. En el momento que ese objetivo solo afecta a una parte y no a toda la organización, no se le dedica la misma energía y todo cuesta más. Así es. De ahí un poquito el argumentario que decía antes Vanessa al principio del podcast, cuando presentaba un poquito el programa, este pequeño placer en momentos que cuando las cosas no van bien, pues te genera esta sensación de, bueno, me calmo con este pequeño placer que he adquirido y seguimos. Luego valoraremos si este placer es necesario, inmediato o no lo era, pero de momento vamos a calmar este momento de incertidumbre y lo que decimos, ¿no? Venga, me lo merezco. A lo mejor te lo mereces, pero a lo mejor no toca, ¿no? Entonces, bueno. Al final algo importante es que todos los pasos que demos, cualquier error, ¿no? Que siempre lo vemos así, ¿no? Es decir, son aprendizajes, porque nos vamos a caer. Nos caemos porque te caes y esto aprendemos, ¿no? Y esta es la paciencia, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Y al final es verlo, si la opción A no ha salido, hay que probar con la B y siempre tener esas opciones, ¿no? Pero no pasa nada, es decir, hay que seguir y hay que seguir, ¿no? Pero haciéndolo con pasos meditados y bien estudiados y así sale. Siempre se dice... Bueno, yo quiero cambiar un poco el tercio hoy. Venga, vamos a ver, Juanjo. ¿Cómo de importante veis vosotras y vosotros saber negociar bien un acuerdo? ¿Cómo de importante? Sí. Hombre, creo que es parte importante. Parte importante. De ahí es lo que determina si seguimos adelante o no. Cuando dices un acuerdo, ¿a qué te refieres? Concreta un poco más. Un trato. Yo os voy a poner un ejemplo. Y vais a ver lo sumamente importante que es ser un buen dealer. Muy importante. Bien. Netflix. Sabéis que esta semana ha habido una movida muy grande con Netflix. Ha querido comprar a Warner. Pues bueno, se ha generado un clima como que Netflix quería generar un monopolio audiovisual para toda la parte y controlar todo el panorama del streaming mundial. Bien. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque ha habido muchos cambios de dirección en este tema. Es más, se ha metido hasta Donald Trump, se ha metido ahí un poco en la historia. Bien, el tema es el siguiente.
el titular de hoy es que Netflix, a través de una negociación, ha ganado 2.8 billones con B de dólares por no aceptar una contraoferta. Tela, ¿no? Ese es el titular, ese sería el titular. Bien. Ha ganado por no aceptar una contraoferta. Esa es la noticia. Y ahora te lo voy a explicar. Claro, Netflix, ¿cuál es la contraoferta? Claro, no, pero bueno, fijaros, Netflix lanza una oferta de $27 por acción, un total de 83.000 millones de dólares, ¿vale? Bueno, ¿qué incluía? Pues incluía Warner, HBO y sobre todo todas las librerías que tiene Warner. Series como Friends, películas como Harry Potter, bueno, super pelis, que dan un fondo de armario a toda la parte del streaming, que es brutal, ¿no? Claro, a Netflix se le acusa de querer generar ese monopolio. Y en ese momento el gobierno americano entra un poco en el teatro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El tema es que en la negociación había unas cláusulas que decían que si Netflix rompía la negociación o rompía el acuerdo, debería de pagar 5.8 billones de dólares a Warner. Y si era al revés, Warner debería de pagarle 2.8 billones, perdón, a Netflix. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Paramount y Skydance hacen una contraoferta de 111.000 millones de dólares. Ayudado por el gobierno americano. Bueno, ahí en Paramount creo que hay un familiar de Donald Trump, una serie de historias. Bueno, pues Sarandos, que es el CEO de Netflix, estuvo declarando en el Senado de los Estados Unidos para defender la posición de que ellos solo querían ampliar y tener una mejor posición en el mercado sin tener pues una especie como de monopolio, que era de lo que le acusaban. Vale, os voy a dar un dato más. El año pasado Netflix ganó 9 billones de dólares durante todo el ejercicio fiscal. Y este año, el primer trimestre, se estima que los beneficios netos serán de 2.3 billones de dólares. La realidad es que le han metido una inyección superior al primer trimestre del año. ¿Es bueno saber negociar o no es bueno saber negociar? Carla, adelante. Brutal, Carla? Bueno, es tener esa visión, ¿no? Que al final dices, ostras, ¿por qué va por ahí si va a dar más vuelta? No, es que a lo mejor va por ahí porque no hay tantos coches. Yo qué sé, ¿no? Es como... Todo tiene un porqué en esta vida. Bueno, y siempre hay alguien que dice allá de lo que ves tú. Claro, yo lo que pienso es que para ser un líder en una gran multinacional, da igual a lo que te dediques, tienes que ser un tío especial. Y tienes que ser súper creativo en las negociaciones. Yo esto lo veo todos los días. Nosotros ahora, yo con mi socio, estamos generando negociaciones a un nivel muy alto, altísimo, y no podemos ser un negociador al uso. Mezclamos compradores, vendedores, y generamos ciertos acuerdos a nivel incluso de país. Y hay que ser súper creativo para forzar esos acuerdos. Entonces, esto es un poco lo que ha pasado aquí. Pero mi pregunta es, ¿pensáis que el de Netflix era mejor negociador que el de Warner o viceversa? Vanessa, adelante. Bueno. Qué pasada de balón. Han pasado. Bueno, es un tema interesante, porque al final refleja muy bien cómo está cambiando este sector.
¿vale? Pongo un poco en contexto. Bueno, durante años las plataformas competían por crecer en usuarios, ¿vale? Y ahora el foco está en la rentabilidad, como es en este caso, ¿vale? Y en ese contexto, pues bueno, es lógico que empiecen a surgir movimientos de concentración, porque competir en solitario pues es más complejo. Aquí aparece algo interesante, ¿no? Desde el punto de vista de liderazgo, como comenta Juanjo. Estos cambios obligan a los directivos a tomar decisiones muy complejas, ¿vale? Recortar, fusionarse o redefinir el modelo de negocio. ¿Vale? Entonces el sector del streaming está pasando por una guerra, de una guerra por crecer a una guerra por sobrevivir de forma rentable. Entonces, evidentemente, es súper importante la negociación. ¿Vale? Entonces, en el caso de Netflix es lo que comento, ¿no? Es decir, ahora lo que están buscando es la rentabilidad y es importante en todas las empresas. El dato es que una negociación le ha dado el 30% de la ganancia que tuvo la empresa el año pasado. Fijaros. Claro, y esto está vinculado al liderazgo, ¿no? Al final, es decir, lo que busca es hacer negociaciones, evidentemente marcando un buen liderazgo, mirando esos resultados. Al final, en una negociación, por un tema de riesgos, tienes que mirar lo que tienes a ganar, lo que tienes a perder, y en estas altas negociaciones con muchos asesores detrás y demás, pues, bueno, han visto la jugada, el otro no la ha visto a tiempo y ha habido un movimiento que ha salido bien, ¿vale? Entonces, bueno, ha sido un acierto por una de las compañías, ¿vale? Está bien jugado. Claro, ¿qué dices tú? Ahora comento algo. Carla, creo que se ha quedado sin internet. Puede ser. Bueno, comento. Vanessa, adelante. Nada, quería comentar un poco, ¿no? El contexto actual, ¿no? del sector. El sector del streaming pues está en plena transformación, ¿no? Es decir, una empresa clave son las que hemos comentado. Claro, ¿qué estaba pasando con Warner, ¿no? Es decir, el problema principal, ¿no? Es que tenía una deuda muy alta. Si habéis mirado los datos, arrastra con una deuda de más de 40 millones de dólares de deuda. Entonces esto viene, pues evidentemente, de la fusión, ¿no? Entre Warner y Discovery. Al final las consecuencias tienen necesidad de recortar costes, cancelar proyectos, vender activos, bueno, todo lo que ha comentado Juanjo, ¿no? Y la presión para ser rentable. Entonces, lo que comentaba, el problema del sector de streaming, antes el objetivo era crecer en usuarios y ahora el objetivo es la rentabilidad, y esto está cambiando totalmente las estrategias de la empresa. ¿Qué pasa con Netflix? Es la empresa más fuerte del sector. Ya lo ha justificado Juanjo ahora mismo, porque es rentable, tiene un modelo de negocio sólido y ha crecido con publicidad y control de cuentas compartidas. Vale, entonces, bueno. Esto ya le pasó en su día, hace unos años, a Marvel. Yo que soy fanático de los superhéroes, de las pelis de los superhéroes y de los cómics. Sí. Marvel entró también en un momento de crisis muy grande y ellos lo solucionaron vendiendo los derechos de diferentes superhéroes, como Spider-Man, como la Patrulla X, o sea, bueno, lo vendo fundamentalmente, tal, ¿no? Entonces, pero ese dinero lo supieron invertir muy bien en reflotar bien la empresa y generar una marca potente. Carla, por ejemplo, que está en el tema del lujo, hay una marca de lujo que es Rolex, que dedica casi todo su presupuesto de marketing en generar un sentimiento de escasez. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Todo el mundo desea lo que no hay o lo que no está dispuesto o lo que no está en posibilidad de venta y son capaces de pagarla. La realidad es que Rolex hace 3 millones de relojes al año, ¿me entiendes? O sea, o si tú ves una marca como Audemars Piguet o Patek Philippe, que están haciendo entre 30 y 35 mil relojes al año, pues la diferencia es brutal, ¿me entiendes? Y tú puedes coger un Batman o un Batgirl o un Sprite o un Starbucks y te pueden costar entre 18, 22, 25 mil y un Patek Philippe pues no baja de 250.000, ¿sabes? Entonces esa es la diferencia. Carla, adelante. Que te había sido...
Sí, no, esto va y viene. Pero sí que es verdad que un factor importante es lo que comentabas hace un momento ahora, Juanjo, que es el saber transmitir lo que el público necesita o cree que necesita. Al final, crear ese sentimiento de escasez hace que sea algo único y hace que la gente haga colas. Cuando sale un nuevo iPhone no parece un lanzamiento de producto, parece que la gente está rematando un córner, todos son codazos, ¿no? Entonces, la gente juega con esto, con este hambre. De hecho, hablando de Netflix, había una... No es una serie, tampoco es un documental, es una especie de película, no sabría cómo calificarlo, que se llama Hambre. Y creo que es un poquito lo que juegan las grandes empresas, a generar este hambre, a decir, soy capaz de quedarme sin vacaciones por llevar el último modelo de. Y esto es saber muy bien a qué público te quieres dirigir y saber qué valor tiene tu producto. Y mi pregunta es, ¿cuántas empresas o empresarios o emprendedores o autónomos, incluso en cualquier categoría, sabe cuánto vale su producto? Muy pocos. Todos sabemos a qué tipo de público nos queremos dirigir, pero ¿sabemos lo que vale nuestro producto? ¿Sabemos lo que vale lo que fabricamos, lo que diseñamos, lo que ofrecemos, lo que vendemos? Carla, déjame complementar esto, que es una gran aportación, lo que has hecho. Ay, sí. Esto va de tribus. Sí, esto va de tribus. Estamos en una sociedad que se verá más adelante. Al final, ¿sabes? Estará mucho más construido la tribu de los smartphones o la tribu de la tecnología, la tribu de, ¿sabes? ¿Qué opináis sobre este tema? Estábamos hablando de coches, de lujo, de Patrick Philippe. Habrá gente que valora, gente que no valora, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de todo esto? Desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de la escasez. Es generar autoridad. Para mí. O sea, yo llevo este reloj, por ejemplo, generar seguidores de cara a la galería. Claro, yo llevo este reloj y este reloj no me sirve para mirar la hora. Sirve para que yo te mire la muñeca. Y para que la gente con la que me pongo delante de ellos les genere ese sentimiento de autoridad. Bueno, aquí hay una palabra, ¿no? Que es el poder, no es lo que te genera. Es que eso está muy claro. Sí. Es lo que genera identidad, poder, superioridad. Pero la pregunta, Vanessa, es, ¿él lleva este reloj por él o por dar una imagen cara a la galería? Porque hoy en día el público final se mueve no por placer propio, sino cara a la galería. Todos hemos visto un Lamborghini o un Ferrari aparcados en una plaza de parking o en un garaje o en un concesionario. Todos hemos ralentizado el paso o nos hemos parado a mirarlo. Sí, pero pueden ser los dos, ¿eh? De hecho, es la motivación interna y luego la externa que tiene, ¿no? Es decir, por un lado, uno mismo se siente superior, pero luego también es para que le vean superior y con poder. Aquí están los dos. Claro. No solamente para que le vean, sino esa persona que lo lleva o la persona que lleva ese Lamborghini también se siente superior a nivel interior y además que lo necesita llevar. Y a veces es necesario para esa persona que tiene ese Lamborghini para sentirse bien, dar su mejor versión y poder tener 2 Lamborghinis más si se diera el caso. Pero escúchame, yo te voy a dar mi punto de vista también. Bueno, yo primero tengo una empresa de relojes. Y bueno, entre otras cosas, pues tengo una colección personal X, ¿sabes? Pero para mí es una unidad de negocio más. Pero sí que es verdad que hay cierto tipo de empresarios o de personas que necesitan saber que lo que están ganando les sirve de algo. ¿Me entiendes? O sea, más allá de ir a un buen restaurante con tu mujer o de que a tu mujer y a tus hijos no les falte de nada, por ejemplo, en mi caso, que para mí eso es lo más importante, pero el llevar un buen reloj, el llevar unas buenas zapas, no sé, yo no soy muy de traje, ¿no? Pero y no tengo trajes, no sé, yo creo que el último que me compré fue cuando me casé, hace 20 y tantos años.
Pero, no sé, llevar unas buenas zapas, llevar un buen reloj, llevar un buen perfume, un buen tal, ¿sabes? Todas esas cosas que a lo mejor no están muy dentro de la media, pues eso te genera también el saber. Mira, yo sigo a un consultor mexicano que se llama Carlos Master Muñoz. Le sigo un montón de gente en YouTube, tiene como 2 o 3 millones de seguidores. Es un tipo muy, muy, muy peculiar, y él siempre dice que cuando un empresario llega al 1.000.000 de facturación, ese empresario debe de coger 100.000 o 60.000 o X, y coger un avión privado, irse a Mónaco, estar los días que le dé el dinero, cenar, comer bien, estar en sitios guays, tal y cual, y luego volverse a su casa otra vez. Porque así se dará cuenta que todo el esfuerzo que está haciendo para escalar su empresa o su negocio le sirve a él también para algo. Y es muy importante eso, muy, muy importante. Primero Carla y luego Vanessa, ¿vale? Por orden. Carla, tú que estás en el lujo y conoces el lujo, trabajas para el lujo, ¿qué opinas? Porque hay tantos escenarios distintos hoy en día, ¿no? Es que hay muchos escenarios distintos, empezando por los reales y por los virtuales. Tú hablas con una persona tomándote un café y es una persona, pero esta persona tendrá una plataforma, tendrá una red social y seguramente cara a su público, porque todos tenemos un público, seguramente sea otra persona totalmente diferente a lo que realmente conoces. ¿Cuántas veces hemos visto gente, amigos que hemos crecido juntos y has visto fotos de pies en la playa y dices, pero ¿cómo? Si yo trabajo más o facturo más, si no me puedo permitir esto, ¿cómo puede ser que él sí? Todos tenemos un público, entonces creo que una parte muy importante, que creo que lo comentaba Vanessa o Juanjo, no sé quién de los dos, disculparme, creo que es muy importante saber transmitir y saber comunicar, y esto ya está a nivel particular, porque hoy en día todos, lo que te digo, todos tenemos un público, pero sobre todo a nivel empresarial, que es de lo que estamos hablando en este podcast, es saber definir muy bien el mensaje que das. Muy bien. Y que esté alineado con tus valores y con tu nicho, con tu producto, con todo. Muy bien, muy bien. Y que seas constante a la hora de transmitirlo. Que seas fiel a tu estilo de... Totalmente. Yo, como representante de marcas de lujo emergentes, evidentemente tengo un equipo que hace sus tests, hace sus pruebas, hace sus puestas en escena con el producto X y recoge, o sea, la escucha activa recoge la información que su entorno le hace llegar. Luego esto lo transmitimos, nos sentamos, nos debatimos. Nosotros no nos llega mañana un bolso y el lunes lo lanzamos a las tiendas de París. No, lo probamos, lo miramos, lo fotografiamos, lo combinamos, etcétera. Evidentemente, cuando yo vaya a ofrecer este bolso a las mejores hoteles o los mejores boutiques de París, no me valen todas. Tengo que saber en qué escenario lo quiero posicionar. Por eso te digo que hay que saber muy bien con quién trabajas, con qué trabajas y a dónde quieres colocar el producto. Y volvemos un poquito a la pregunta que os hacía antes. ¿Cuántos empresarios o cuántos CEOs, directivos, etcétera, saben el valor de su producto? Juanjo ha contestado muy rápido, muy pocos. Vanessa, adelante. Y creo que es un ejercicio que tiene que hacer mucha gente. Y tanto. Totalmente de acuerdo, Carla. Yo voy a dar un apunte último. El lujo, para mí, hay que verlo en 2 formas. Personas que utilizan lujo como inversión, esto es muy importante, saben qué productos compran y qué productos se revalorizan y cuáles no. O sea, si tú compras un Rolex, por ejemplo, con un bisel de diamantes, no sé, o sea, es mucho más valorado que si tú le pones un bisel de diamantes aftermarket, por ejemplo. ¿Por qué? Y puedes decir, joder, es lo mismo. No, no es lo mismo. Estás cargando el reloj y estás desvirtuando esa inversión. El que fantasea con eso, lógicamente prefiere el aftermarket. El que no fantasea con eso porque entiende lo que está llevando,
prefiere el bisel de baguette que viene de fábrica. ¿Me entendéis? Es un poco así. Entonces yo haría una distinción clara. Personas que entienden que el lujo es una inversión, y esa inversión te tiene que generar un dividendo, un activo, y personas que quieren Poder. Que quieren fantasmear, ¿sabes? Un poco. Poder, ¿no? Sí, tener, exactamente, a nivel exterior, sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues nada, Carla, dinos tú... Espera, le dejamos allá, Sí, dinos tú claro. qué tenías preparado para hoy. Bueno, yo tenía preparado un poquito el tema este de la economía de la gratificación, ¿no? Cómo seguir vendiendo deseos en épocas de incertidumbre, porque retomando un poquito un pequeño comentario que he soltado antes, cuando las cosas no vienen bien, la única forma de no... O sea, vivimos en una sociedad actual, tal y como está el mundo, ya no solo en el tema de los negocios, sino a nivel particular, a nivel finanzas personales, que nos centramos mucho en cómo vamos a salir de esta, lo que decíamos un poquito al principio de pensar un poquito a largo plazo, ¿no? Tengo una deuda, tengo un pago, me he quedado sin trabajo, son problemas que están muy al orden del día en las personas, las finanzas particulares de la gente o incluso en empresas emergentes o incluso empresas constituidas. Entonces, la única forma de poder evadir estos pensamientos negativos radica un poquito en, bueno, lo que decíamos, bueno, pues me lo merezco, ya veremos cómo lo pagamos, cómo lo amortizamos, cómo lo utilizamos. Esto sería otro debate, ¿no? Luego el cargo de conciencia o el cargo en la tarjeta, si quieres decirlo así. Pero creo que esa sensación de poder darte un capricho, que no tiene por qué ser algo excesivamente caro. Un capricho puede ser cancelar mis reuniones de la tarde, comerte un bocadillo en un parque y la tarde es para ti. De hecho, recomiendo un trocito del monólogo de Dani Rovira de cuando habla que tiene un día estresado, que van eso, que no le da el día y tal, y ya hace una llamada y dice, esta tarde cancélamelo todo y esta tarde es para mí. Y creo que muchas veces tendríamos que escucharnos un poquito más y mimarnos un poquito más. Entonces, este capricho que significa dejar una tarde tu trabajo, tu estrés o incluso consumir algo que puede ser necesario o no, creo que lo que provoca es unas endorfinas que hace que por un momento seamos un poquito más felices. Sí. Y bueno, comento un par de cositas y ya dejo a Pera. Sí, bueno, este es el contexto actual, ¿no? De hecho, es lo que llamamos lipstick effect, ¿no? El efecto pintalabios. Sí, exactamente. Es lo que comentabas, ¿no? Pues pequeños lujos, vivir experiencias, cuidar más nuestro bienestar personal, ¿no? Y un consumo a nivel emocional. Es cierto que... Pero es un consumo, Vanessa, y déjame hacer un apunte, es un consumo asequible. Tú si tienes un dolor de cabeza por una deuda, por un impago, por una factura, por un crédito, por una financiación, por lo que sea, no vas a meterte en un agujero todavía más grande. Entonces, un pequeño lujo asequible. Y creo que la palabra asequible tiene mucho peso en este argumento. Correcto, sí. Esto es lo que iba a comentar, ¿no? Es decir, el consumidor lo que busca es una compensación, pero a nivel emocional, ¿no? Porque el contexto evidentemente es incierto, los ejemplos que ponías. Entonces, al final las marcas lo que venden es esto, experiencias, emociones, ¿no? Identidad. Las expectativas de los clientes están cambiando, ¿no? Rápidamente y obliga a las empresas a adaptarse a nuevas formas de valor, ¿no? Y relación con el cliente. Las empresas que deben entender, pues la psicología del cliente, que es muy importante. El liderazgo, vuelvo a mi tema, ¿no? Debe integrar marketing y estrategias, ¿no? Y luego aquí diríamos que el propósito de marca es clave, ¿no? Entonces, en momentos de incertidumbre, el consumo deja de ser, ¿no? Solo racional y se vuelve más emocional. Y eso es lo que exige empresas